polémicas medidas contra la población migrante en Estados Unidos están lejos de solventar la crisis en ese país. En medio de la extensión de las manifestaciones, en varias ciudades del país, el presidente Donald Trump ofrece ampliar redadas en las ciudades más grandes y su administración insiste en aplicar la ley de enemigos extranjeros. Todo esto para criminalizar masivamente a los migrantes. Así comenzamos la presente emisión del Mapa. Soy Aaron Romero. Y precisamente revisamos algunos datos de nuestro mapa para entender lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, en este país hay protestas y desplegamos nuestro habitual mapa mundi en la nación norteamericana. Miles de personas se manifestaron, por ejemplo, el día 14 de junio para defender las libertades civiles y rechazar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Las manifestaciones bautizadas como No Kings, en castellano, no a los reyes, se extendió en más de 2.000 ciudades, entre ellas Salt Lake City, Minneapolis, Los Ángeles, Culpeper, Las Vegas, Seattle, Portland, Austin, Nueva York, Filadelfia, Chicago y también el condado de Declan, todas ellas identificadas en nuestro radar. Las manifestaciones contaron con el despliegue, por cierto, de 5.000 guardias nacionales en Estados Unidos, en las principales ciudades como California y Los Ángeles, además de 700 infantes de la Marina. A su vez, en la mayoría de las ciudades, los oficiales estadounidenses dispararon gases lacrimógenos y proyectiles de control de multitudes sobre el grupo, provocando así que los manifestantes y también vendedores de alimentos y peatones se dispersaran por las vías públicas. También hubo cientos de detenidos y varios manifestantes sufrieron lesiones graves tras ser atacados con disparos. Estas protestas fueron convocadas por el movimiento 50-51, es decir, 50 estados, 50 protestas, un movimiento resuelto a defender la democracia en Estados Unidos. Tras la campaña de deportación masiva que lleva adelante la Casa Blanca, Donald Trump ordenó también a los agentes del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas, conocido como el ICE por sus siglas, detener las redadas parcialmente debido al impacto negativo que están teniendo en la sociedad, provocando que un gran porcentaje de trabajadores dejen de asistir a sus centros laborales. Esto por miedo a ser detenidos. Los principales beneficiados son los sectores agrícolas, incluida la acuicultura y las plantas empacadoras de carne, hoteleros y restaurantes, o principales afectados, en la cual se suspenden todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de ley en lugares de trabajo. Sin embargo, la medida no significa que la administración de Donald Trump vaya a acabar con las detenciones de personas indocumentadas. De esto y más, entonces estaremos hablando en esta presente emisión del Mapa. Y por cierto, para ampliar sobre este tema, tenemos de inmediato desde Estados Unidos a una experta en temas de migración. Tenemos a Adrian Payne. Adrian, bienvenida a la pantalla de Telesur. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Adrian, ante esta serie de manifestaciones masivas en contra de las políticas antimigración de Donald Trump, Trump responde con más redadas en las grandes ciudades. Parece una pregunta fácil, pero tal vez no lo es. ¿Esto calmará la tensión en el país en torno a la crisis migratoria? ¿Qué piensas? O sea, las personas que son migrantes aquí en Estados Unidos son también miembros de nuestras comunidades. O sea, sí hay en abstracto mucha xenofobia, pero cuando la gente mira que sus mismos vecinos están siendo sacados o parecidos incluso, están yendo a defenderlos y es muy impopular estas redadas, o sea, han provocado mucho rechazo en la ciudadanía norteamericana. Adrian, a principios del siglo XX, por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos se les amenazaba con deportaciones por mantener supuestos vínculos con movimientos de izquierda. Ahora la modalidad parece que es criminalizarlos, pero también como experta en este tipo de temas, quería preguntarte qué hay realmente detrás de esta persecución en contra de los migrantes en Estados Unidos por parte de la administración Trump.
Bueno, simplemente es un juego político. O sea, él sabe que es popular entre su base atacar a los migrantes. Y inventa cualquier cosa, inventa como el invento del tren de agua, que sabemos que realmente no es la amenaza que él está diciendo, ni tampoco está organizada aquí en Estados Unidos, pero con esa política de miedo, que es algo muy común en las políticas fascistas, justifica la represión doméstica, y eso sirve como una distracción para las grandes, la guerra que quiere hacer, los cambios económicos y la masiva privatización que está llevando a cabo desde aquí de Washington, con el despidiendo a la mitad de la fuerza de trabajo laboral, terminando con el Departamento de Educación, etcétera. Entonces, o sea, es algo conveniente, pero es algo que nos va a hacer mucho daño, ese tipo de deportación. Pero lo importante saber es que no es nuevo. Biden estaba haciendo lo mismo, pero sin tanto show. Edria, desde la administración Trump mucho se señala la llegada de los migrantes y se les califica de ilegales, pero se explican, por ejemplo, o se dejan de explicar mucho las causas que causan justamente la migración. Estamos hablando de desigualdad social en los países amigos de Estados Unidos, estamos hablando de la aplicación de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a las naciones, conflictos armados, desplazamiento por violencia. Mucho o muy poco se habla en realidad a través de los grandes medios sobre las causas que originan que millones de personas se dirijan hacia Estados Unidos buscando el denominado sueño o cumplir el denominado sueño americano, ¿no? Sí, no se habla de eso en los medios masivos. Más bien, esos medios sirven para esconder el papel céntrico de la política exterior estadounidense, tanto en hacer golpes como en la guerra económica, como mencionas. Más bien habla de la poca moralidad de los padres de Centroamérica o de otros países. ¿Qué tipo de padre va a querer a su hijo si lo envía a Estados Unidos? Habla de las pandillas de las maras, cuando realmente todo eso, primero obviamente no es un asunto de moralidad, no sé, ningún padre va a enviar a su hijo si estar en su lugar no es más peligroso que enviarlo a otro lado. Y también las pandillas, la violencia, lo que tú quieras, se puede decir claramente que es resultado de la política exterior de Washington, pero eso nunca se menciona, jamás se menciona. Más bien lo presentan como un problema de subdesarrollo, y en términos bastante xenofóbicos, racistas y colonialistas también, diciendo que estos son países atrasados, o en las palabras de Trump, países ya sabemos qué. Entonces, esos medios, como no investigan eso, como no hablan claro, no hablan la verdad, eso también es parte de justificar la militarización de la frontera, y obviamente esa militarización israelí que han probado en la población palestina, y parte de su exportación de una militarización de fronteras en todo el mundo. Edria, también hay otro tema, ¿no? El presidente Trump ordenó al Servicio de Control de Migración y de Aduanas, SALICE, de Estados Unidos, hacer todo lo posible para lograr las deportaciones masivas, pero particularmente en ciudades gobernadas por los demócratas. ¿Será que también el presidente Trump aprovecha este momento para sacar algún tipo de rédito político a favor del partido republicano? Claro que sí, eso ha sido su discurso desde su primer mandato como presidente, que los demócratas son los que están del lado de los inmigrantes, cuando en realidad los demócratas en su campaña, por ejemplo, Kamala Harris, estaba compitiendo con Trump para decir que ella iba a ser más dura contra los migrantes.
Entonces, los demócratas en algunas ciudades que tienen alcaldes demócratas, etcétera, han habido como resultado de luchas de décadas, tienen leyes de ciudades de santuario donde deciden que no van a colaborar con ICE, que no van a colaborar con la migración federal, las policías locales, para proteger a los miembros de sus comunidades que son migrantes. Pero eso no es resultado de los demócratas, sino de los movimientos sociales liderados por migrantes. Pero Trump quiere hacer esta imagen que los demócratas están protegiendo a criminales y etcétera, para justificar otra vez su represión, que sirve para mucho más que reprimir a migrantes. Está terminando con la libertad de expresión, la libertad de movimiento para todo el país. Adrián, entonces el escenario que nos describes es bastante complicado, pero antes de seguir con esta conversación, por supuesto, vamos a marcar una pausa, pero antes, Adrián, vamos a revisar un poco la escala acá en el mapa. Y revisamos precisamente el portal Russia Today, RT, ahí lo tienen en pantalla. Titula lo siguiente: Trump dice que Los Ángeles habría quedado reducida a cenizas si no desplegaba a la Guardia Nacional. El presidente de Estados Unidos, por supuesto, se justifica. Donald Trump asevera que si no hubiera desplegado a la Guardia Nacional en Los Ángeles, el lugar habría quedado reducido a cenizas ahora mismo. Igualmente, escribió a través de la red social Truth Social en una publicación donde criticaba al gobernador Gavin Newsom, nuevamente, cuyo apellido citó, con una gráfica equivocada y al que previamente calificó de incompetente. Lo que le estábamos preguntando a la invitada, Adrián, hace pocos instantes, la polémica entre ambos se desencadenó después de que Trump enviara a la ciudad de Los Ángeles a miles de guardias para sofocar los disturbios, mientras que el gobernador veía en el despliegue un intento de limitar las competencias de los estados y llevó el caso a los tribunales. Gracias por seguir con nosotros acá en el mapa, y ahora vamos a mostrarle la foto y también compartirles esta información. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por sus siglas en inglés, encargada de arrestar, detener y deportar a migrantes en situación irregular en Estados Unidos, ha superado el presupuesto asignado para el año fiscal. Con poco más de 6 meses aún por delante, esta situación podría paralizar distintos operativos, así como también dejar sin respaldo legal el gasto público. La agencia gastó aproximadamente $1.000 millones más de lo autorizado. Esto tras el aumento de los operativos diarios, y el objetivo nuevo es de 3.000 arrestos por jornada, la cual ha sobrecargado los centros de detención y también ha disparado los costos logísticos y administrativos. Y ante este escenario, la administración del presidente Trump insiste en la urgencia de aprobar el One Big Beautiful Big Act, una ley que propone destinar $75.000 millones al ICE en los próximos 5 años. Seguimos más sobre este tema con el doctor Juan José Gutiérrez. Él nos acompaña desde Estados Unidos. Él es director ejecutivo para los inmigrantes. Doctor Juan José Gutiérrez, bienvenido a la pantalla de Telesur. Aarón, desde Los Ángeles, buenos días a todo el mundo y un honor que me hayan invitado. Fíjese, doctor, como acabamos de ver en la leyenda, el ICE prácticamente está anunciando que tiene recursos hasta el mes de julio.
¿Será que en medio de este sobrecargo, como bien hemos reseñado a través de la pantalla de Telesur, se acerca una especie de crisis institucional en Estados Unidos? Esto a propósito de prácticamente gastar más dinero en esta campaña antimigrante por parte de Donald Trump. Claro que sí. Lo que queda claro con este anuncio es que se rebasó los límites que el presupuesto planeado para el año fiscal 24-25, que concluye el 30 de junio de este mes, porque, bueno, por orden ejecutiva se ordenó un desplazamiento de tropas del Departamento de Inmigración, asistidos por otros agentes federales como el FBI, o sea, el Buró Federal de Investigaciones, donde se ordenó que el 45% de todos sus agentes fueran recolocados de hacer labores para combatir criminales y el crimen en este país, el crimen grave y serio, violento. Bueno, ahora los han asignado casi a la mitad de todos ellos a que colaboren con inmigración en labores de arrestos, encarcelamiento y deportaciones. También agentes de la DEA, la Agencia Antidrogas, está colaborando con inmigración. Están otros agentes federales y luego, pues más recientemente, tropas del ejército, tanto de la Guardia Nacional como tropas de infanterías. Todo esto cuesta y por esa razón, en lo que usted, Aarón, acaba de mencionar, que en el Big Beautiful Bill, esta propuesta de presupuesto que le han llamado la propuesta hermosa, por decirlo de alguna forma, ahí se incluye un presupuesto para trabajo de inmigración. Fíjese nada más con esta cifra. Actualmente todo el presupuesto para hacer trabajo de inmigración, no solamente de enforzamiento de leyes migratorias, lo que incluye arrestos y deportaciones, sino también servicios de inmigración, gente que tramita todo tipo de trámites para venir a Estados Unidos como turistas, estudiantes, trabajadores temporales, trabajadores permanentes, científicos que vienen a conferencias, artistas, deportistas, etcétera. Todo ese presupuesto en suma no alcanza ni siquiera los 30,000 millones de dólares en la actualidad. Ese es el presupuesto que se acaba de rebasar. Y por el otro lado, en el presupuesto actual que se está debatiendo en el Senado, el Big Beautiful Bill, ahí quieren incrementar el presupuesto a 150,000 millones de dólares, casi 5 veces más, con casi la mitad del presupuesto dirigido a financiar una infraestructura que se ampliaría enormemente con nuevos centros de detención, o sea, cárceles, donde se retendrían a los arrestados, a los inmigrantes indocumentados, ¿verdad? Y luego se compraría una flota de aviones para deportarlos de forma más rápida a los lugares a donde vayan a ser deportados. Entonces esto es grave y bueno, ese es el contexto en el que seguimos viviendo los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Amenazas por todas partes, pero por el otro lado, Aarón, hay que destacar que la resistencia ha crecido, la lucha ha crecido exponencialmente, ya que el epicentro de la resistencia, que ha sido Los Ángeles, la lucha por los derechos, por hacerse que se respeten estos derechos legales y constitucionales que existen para todo mundo, incluyendo los indocumentados, pues ha ido evolucionando de tal forma que ya, como todo el mundo vio, este pasado día sábado, en más de 2,100 ciudades, con una afluencia de más de 5 millones de ciudadanos norteamericanos de todas las razas y etnias, de todos los géneros, salimos a las calles a luchar por proteger las conquistas sociales. Pero en medio de todo esto, todo ese pueblo norteamericano ha tomado conciencia de la farsa, de lo peligroso que es que se esté violando el derecho constitucional y legal de los trabajadores inmigrantes indocumentados, y entonces el clamor popular retumbó en todo el país, donde el pueblo norteamericano ya reconoce que la solución
al problema de los trabajadores inmigrantes indocumentados no es la represión que se viene viviendo bajo el régimen de Donald Trump y su equipo, sino una legislación, una ley que le dé legalización, regularización a los millones de trabajadoras y trabajadores indocumentados. Bueno, fíjese, doctor Juan José Gutiérrez, a partir de lo que nos comenta prácticamente entonces es decir que el gobierno de Donald Trump prácticamente prepara el encarcelamiento de las personas. Pero, doctor Juan, fíjese, vamos a revisar un poco más información a través del siguiente segmento. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla, por favor. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho lo siguiente: debemos redoblar los esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes indocumentados en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, donde residen millones de ellos. Así lo dijo recientemente nuevamente el presidente Donald Trump. Doctor Juan, ¿cómo queda entonces la imagen de Estados Unidos, y no solamente la imagen de Estados Unidos como gobierno, sino también como país, a partir de estas medidas, a partir de estas palabras que emite su máximo líder, el presidente, sobre todo para las personas que vayan a invertir en ese país, las personas que, por ejemplo, tengan años trabajando en Estados Unidos? ¿Cómo queda la imagen de Estados Unidos en este escenario? Bueno, queda muy mal parada, ¿verdad? En primer lugar, sin entrar en tanto detalle, porque me imagino que ya se ha comentado en este importantísimo programa de comunicación social, hay que recordar que el día sábado el presidente Donald Trump ordenó que se detuvieran las redadas migratorias, los arrestos y deportaciones dentro de 4 industrias importantes del país, que es la industria agrícola, la industria de los hotelera y de restaurantes, y en las plantas procesadoras de carne. Eso fue el día sábado, pero ya para ayer lunes por la noche se anunció desde el Departamento de Seguridad Nacional que no, que siempre no, y que se iban a incrementar las redadas, arrestos y deportaciones de los inmigrantes indocumentados en todos los frentes. Entonces, aquí lo que vemos es, en respuesta a tu pregunta, que no se puede confiar en las promesas que hace este presidente, cuando de lo que se trata es calmar esta ola represiva que ha generado tanta oposición, tanta resistencia por las comunidades progresistas de Los Ángeles y ahora cada vez más en grandes ciudades del país. Pero específicamente el nuevo ataque del presidente ahora fue definido como un ataque frontal contra los inmigrantes en las 3 grandes capitales de los Estados Unidos, que son Nueva York, Chicago y Los Ángeles, ¿verdad? Las capitales de la comunidad inmigrante indocumentada, pero también todas ellas gobernadas por demócratas, lo que deja más que claro que este presidente, ¿verdad?, en lugar de unificar al país, porque es lo que haría un jefe de Estado, dar la mano a los que salieron derrotados de la última contienda presidencial, contienda electoral para elegir un presidente, por lo menos retóricamente, pero en lugar de eso se está ensañando porque no ve a la oposición como oposición, sino como enemigos de él en lo personal y de la reacción de la ultraderecha republicana, porque si no, ¿de qué otra manera tenemos que entender sus declaraciones recientes en la Casa Blanca, que los inmigrantes indocumentados, donde hay un buen contingente de venezolanos que han estado llegando a este país, fueron declarados invasores, terroristas y
seres humanos trabajando a favor de un poder extranjero para derrocar y dañar a las instituciones de gobierno de este país. Y luego por la noche, allá en uno de los cuarteles generales más importantes de Estados Unidos, Fort Bragg, que se ubica en el estado de Carolina del Sur, declaró de forma categórica que los inmigrantes no deberíamos de reclamar derechos que la Constitución extiende a todo residente en Estados Unidos o leyes de inmigración en general, porque nosotros, dijo él, no somos seres humanos, somos animales, ¿verdad? Entonces, pues esto proyecta a la imagen del presidente y del gobierno federal de los Estados Unidos, pues como un ente sumamente peligroso para la paz mundial, pero también para que reine la concordia y la armonía entre el pueblo norteamericano dentro de las fronteras políticas de los Estados Unidos. Queda por los suelos hecho trizas toda esta idea de que Estados Unidos es el máximo defensor de derechos humanos, toda vez que en el caso específico de los inmigrantes no solamente está arrestando trabajadores, sino niños, que en la mayoría de las veces no se deberían de arrestar porque son menores de edad, que nacieron en Estados Unidos y que son ciudadanos de este país. Sin embargo, por el color de su piel, por ser de origen latino, caribeño, africano, del Medio Oriente o asiático, sus derechos se están pisoteando y poco está quedando de lo que se puede rescatar de la disque democracia norteamericana. Doctor Juan José Gutiérrez, muchísimas gracias por sus apreciaciones para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Aarón, y gracias por la invitación. A ustedes, por supuesto, antes de finalizar esta emisión, vamos a revisar los vectores de inmediato. Y precisamente nuestro radar en el mapa nos refleja hoy tres claves, tres temas. Primero, redadas masivas. El gobierno de Donald Trump insiste en criminalizar masivamente a la población migrante en Estados Unidos con la extensión de las redadas antimigrantes, situación que genera tensión no solo a lo interno del país, sino en la imagen exterior. Esto ante la incertidumbre sobre si es seguro o no llevar inversiones a un país que vulnera el derecho de los extranjeros. Dos, crisis institucional. Integrantes de la agencia migratoria, del ICE, anuncian que pueden quedar sin recursos durante el mes de julio en medio de la ofensiva de las redadas. De quedar sin recursos, la pregunta sería, ¿cuál sería el organismo que se encargará de estas políticas discriminatorias de Donald Trump? ¿Y qué otro poder entrará en conflicto con el presidente por sus medidas polémicas? Tres, campaña. El presidente Donald Trump aprovecha también, como nos relataron nuestros invitados, las políticas contra los migrantes para sacar provecho político y también acusar a los demócratas de mantener una política de debilidad frente a los migrantes. Las redadas se están perfilando hacia ciudades santuarios, gobernadas en su mayoría por demócratas. De esta manera, entonces, despedimos la presente emisión del mapa. Será hasta la próxima. Por supuesto, la invitación es para que se quede con nosotros, con Telesur.